Hola, lunes 13 de febrero de 2023 y como todos los lunes, así empezamos la semana desde hace muchísimo tiempo. Les platico cuáles fueron las noticias que más interesaron, importaron o llamaron la atención de los mexicanos en la semana que acaba de terminar. Son noticias no por fuerza ocurridas en México, pero noticias que más llamaron la atención. De hecho, la una es un fenómeno, una tragedia no ocurrida en México. Vamos a hablar. La número uno, el sismo en Turquía, Siria, ¿no? En esa zona que fue tremenda tragedia, tremenda. Más de 20,000 muertos hasta el momento contabilizados. Las escenas espeluznantes, las escenas de los rescates muy emotivas. México mandó su delegación, como acostumbra hacerlo cada vez que hay una tragedia, porque tenemos la experiencia, tenemos equipo para hacerlo. Igual cuando ocurre en México recibimos apoyos de otras naciones, se acostumbra, es la parte de la solidaridad internacional. El fin de semana tuvimos de la muerte de uno de los caninos, como dicen, hay un perro que muere allá, uno de los perros rescatistas. He visto algunas de las escenas de las delegaciones, me conmovió ver el rescate de la delegación de El Salvador, ¿no? Y el mensaje que luego le mandó a la señora, la mujer rescatada. Después, uno de estos escándalos políticos, porque N+, el noticiero de N+, nocturno, destapó videos de funcionarios y legislativos por el estado de Campeche, ¿no? Porque es el caso de una senadora recibiendo dinero en efectivo en una oficina del gobierno del estado de Campeche. No han podido explicar bien de qué se trata, ¿no? Las necesidades de la gente, no han podido explicar bien. El presidente, cuando se le pregunta, dice: no los he visto, pero seguramente es porque quieren igualarnos y decir que somos iguales. Como oí un editorial de López Dóriga, pues parece que sí son iguales, o por lo menos no ha habido más explicación, no han podido explicarlo bien. Pero eso generó, por lo pronto, como noticia, fue la segunda, sin declarar culpables ni inocentes a nadie, pero hay unos videos que sí son escandalosos. La tercera es una que había sido la principal noticia de las 2 semanas previas, que es el desarrollo del juicio de García Luna. Y efectivamente, esta segunda semana fue más floja en el juicio de García Luna. Se antoja que esta cuarta va a ser más interesante porque la Fiscalía dice que ya termina sus alegatos, así que se espera alguna estrella para la Fiscalía en ese sentido. Vamos a verlo, pero por lo pronto fue el tercer lugar en las noticias. Y el cuarto, un evento deportivo, es el Super Bowl pasado en Estados Unidos. Yo no soy fanático de Estados Unidos, no le iba a nadie. Kansas City ganó el Super Bowl, se lo ganó a Filadelfia. Lo sé porque no se puede uno abstraer de este tipo de cosas, aunque no me guste el fútbol americano, pues me enteré, ¿no? En un emocionante partido, todo lo que ustedes seguramente, si les interesa, ya lo escucharon. ¿Qué otras noticias hubo importantes o interesantes, como usted le quiera llamar? Eh, Inició, como lo había un poco platicado la semana previa, inició el, yo no sé cómo llamarle, supervisión, revisión, calificación de las autoridades de la Aeronáutica Internacional para ver si nos vuelven a otorgar la categoría segura al espacio aéreo de la Ciudad de México. Es algo bien importante, o sea, a lo mejor muy alejado de la plática general, pero para los que le entienden esto sí es una noticia. ¿Por qué? Porque esto despegaría muchas cosas, despegaría, generar nuevas rutas para empezar. Y eso haría despegar, por ejemplo, el AIFA, la única gran obra del presidente que ya está inaugurada y lista para funcionar. Las otras están semi avanzadas. Esta ya está, más que ya lleva un año y no ha despegado. Cuando lo hicieron y planearon, no pensaban que íbamos a perder la categoría de espacio seguro, lo cual no ha permitido avanzar realmente. Bueno, vamos a ver, ya están en eso, las autoridades mexicanas están muy preocupadas, hubo cambios legislativos incluso buscando eso, ¿no? Ya para empezar, el espacio aéreo mexicano lo maneja la área de la defensa, ¿no? El ejército. No, porque seguramente era una de las cosas que se pedían para ir recuperando este espacio de seguro. Pero bueno, ahí vamos, eso fue otra noticia. En la parte económica hubo dos noticias importantes, las dos generadas el jueves, que es el INEGI dio a conocer la tasa de inflación del mes de enero, subió, perdió la tendencia negativa que venía bajando, y está en casi 8, 7.91, subiendo la tasa de interés.
Todos los eneros son complicados, es la cuesta de enero, pero es el enero con más alta tasa de inflación en el sexenio actual. O sea, no podemos cantar victoria y sobre todo uno de los rubros que más alto subió, o sea, alimentos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, no podemos cantar. La mala noticia es que perdió la racha decreciente. Yo creo que ya no va a subir, pero sí, tal vez tarde más en recuperar los niveles de 3% que estaríamos esperando. Eh, Recuerdo aquellos tiempos en donde el presidente decía que en Estados Unidos había más inflación que en México. Bueno, ya no. O sea, desde hace tiempo ya no. México tiene mucha mayor inflación y en Estados Unidos está a la baja. Y el mismo día, el jueves, se dio a conocer la nueva tasa de interés que fija el Banco de México. Es una tasa de interés justo para evitar que la tasa de inflación suba, pero también ocasiona que el país no crezca a los ritmos que quiere. Los analistas decían, ya no vamos a crecer. Llevamos muchos avisos de Banco de México donde crecíamos 0,75 o 0,5. Entonces decían, bueno, como ya estamos medio a la baja, vamos a estar va a subir solo 0,25 o no va a subir, pero en general había un consenso sobre 0,25. La tasa de interés estaba en 10,50, se pensaba pues, que iba a llegar a 10,75. Pues no, la subió medio punto porcentual, es muchísimo, medio punto. Entonces ya estamos en una tasa de interés de 11. Quiere decir que cualquier crédito ahorita es casi, o sea, pagar un 11% de interés es muchísimo, o deberle a la tarjeta es muy caro, y eso hace entonces que se disminuyan los gastos, pero también si disminuyen los gastos se disminuyen todas las ventas y entonces crecemos menos. Es un círculo. Tan es así que el presidente le dice al Banco de México, pues que esa receta de subir tasa de interés cuando pues a veces no es tan buena, porque el presidente está interesado en crecer, ¿no? Las expectativas de crecimiento para este año pues apenas llegan al 1% menor al promedio del mundo. Entonces, pues bueno, ahí estamos en estos dos datos económicos. Ninguno fue bueno. La inflación alta y la tasa de interés alta. Otra noticia, que ocurrió el fin de semana, el domingo 5 de febrero, pero los comentarios empezaron el lunes, que es cómo sentaron al poder legislativo, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿no? Santiago Krill y Alejandro Armenta, y a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, que los habían sentado a los extremos en un evento oficial sobre la Constitución. Cuando es un evento de los tres poderes, donde está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, de orientar al centro los tres poderes, pero el presidente de la República o presidencia de la República organizó de repente que los mandó a las orillas. ¿Por qué? Porque de alguna manera no es afín ni amigo ni de Santiago Krill ni de Norma Piña. Entonces los manda hacia y pone incluso más cerca de él al poder militar, ¿no? Entonces eso le generó críticas, o sea, le generó críticas, comentarios que si rompió el protocolo y se agregó que la ministra Norma Piña, por distraída o por lo que fuera, no se paró cuando entró el presidente, sí se paró cuando se tenía que parar, ¿no? O sea, el homenaje a la bandera, el himno nacional, eso sí, pero cuando entró el presidente, que pues por cortesía o por costumbre o por pompa, como se quiera ver, se acostumbra a que uno se para cuando entra al recinto del presidente de la República. Aquí ella no se paró, no tenía que pararse tampoco. O sea, no es de que en algún lugar dijera escrito, te tienes que parar cuando entre el presidente. No, porque además es de pares, es de iguales. O sea, ella tiene el mismo nivel que el presidente de la República. Ella es presidenta de uno de los tres poderes en México, del Poder Judicial. Tiene el mismo nivel que el presidente de otro de los poderes, uno del Ejecutivo y la otra del Judicial. No tenía por qué pararse en términos de protocolo, pero así se usaba. Entonces se le criticó a Norma Piña eso, otros lo aplaudieron, que qué bueno, que no era la embiscona, y luego en su discurso, cuando habla de separación de poderes, dice, ahí está la prueba. No, yo creo que simplemente ella pues, no se paró, porque no sabía que le tenía que parar, ¿no? O sea, algunos no se paran cuando se paran todos en la iglesia, ella no se paró cuando se pararon todos. El caso es que esos eventos del 5 de febrero generó muchos días de comentarios. Y por último, una de estas tragedias que tenemos meses comentándolas, la de las mujeres muertas en Durango por una infección. Entraron sanas, muchas a tener hijos o otra enfermedad,
y resulta que se están muriendo. Y se están muriendo todavía meses después, porque esto tiene meses después se siguen muriendo. Y entonces la Fiscalía de Durango terminó deteniendo a un anestesiólogo que dice que es el único que coincide con que estuvieron los 4 hospitales donde se dieron estos casos, pero los doctores y anestesiólogos del lugar dicen no. ¿No es cierto? Él mismo dice, y el caso es que no está muy claro, hasta ahorita la fiscalía está muy segura de que él es el culpable y por cierto, otros 2 funcionarios que como funcionarios, sí, ¿no? Un encargado de la salud que no era ni médico, o una supervisora que no supervisaba, que también hay otros detenidos, no los dueños de los hospitales, por cierto, porque eran hospitales privados, pero el anestesiólogo está detenido acusado de asesinato doloso. Es decir, la diferencia entre doloso y culposo, el culposo puede decir tengo culpa, pero pues, sin querer, pero el doloso es, no, lo hiciste con dolo. Es un tema que no ha terminado todavía. Gracias, Roy Campos, con algunas de las noticias importantes que movieron a México del 6 al 12 de febrero del 2023.